Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo y hermano Ramón Valera del segmento Seguimos RD. Saludo a mi hermano Felipe, a mi hermano Celso, a mi amiga y hermana Berenice y a mi amiga y hermana Jamie y a cada uno de los que nos están radio escuchando, redes escuchando. Les traigo unos temas bien interesantes en este pequeño minuto. Y es el siguiente: el caso de estado de emergencia, el caso Cristian Casablanca, que es un poco sensacional, pero lo voy a mezclar con lo jurídico, y el caso de las desinformaciones o las informaciones falsas que se encuentran en las redes, y el caso de las elecciones. Pero se lo voy a resumir para que me entiendan. Voy a hablar como siempre le hablo para que me comprendan, coloquial, aunque mezcle e introduzca un poco a lo jurídico. Y es lo siguiente, y empiezo con el primer tema: el caso de Cristian Casablanca. Hace unos días el señor Cristian Casablanca, desde su apartamento, arrojó hacia la calle un televisor, donde antes de él arrojar ese televisor, él estaba reclamando unos derechos que él cree que lo tiene. Se los respeto su pensamiento y respeto que él crea que tenga la capacidad para reclamar ese derecho. Pero es el siguiente: él le exige al aspirante presidencial, el señor Luis Abinader, que le suspenda los pagos de la mensualidad a los estudiantes de la OIM, de la Universidad OIM, por el problema que tenemos en el país del coronavirus. Por un lado yo lo puedo entender, pero yo creo que esas no son actitudes de usted sin percatarse que por ahí estén pasando personas, independientemente del país ahora mismo esté cerrado a nivel de tránsito, a nivel del peatón caminando en las calles, en la acera, aunque también eso fue planeado, fue con intenciones de llamar la atención. Lo que lo logró, es uno de los mejores aquí para llamar la atención, y lo felicito por ese lado, porque le funcionan sus estrategias. Ahora bien, inmediatamente la Policía Nacional acudió a su casa y lo detuvieron, lo metieron preso. De ahí salió un acuerdo, llegaron a un acuerdo con la Procuraduría, con la Fiscalía del Distrito, a que tenía que pagar 25,000 pesos como sanción y 3 días de cárceles, lo cual el señor Cristian Casablanca empezó a cumplir, porque también le pusieron que tenía que pedir excusa pública, y él pidió excusa pública. Pero Cristian Casablanca violó o transgredió los artículos 471 y 486 del Código Penal Dominicano, donde establece que todo aquel que cometa las acciones que cometió, la imprudencia que cometió Cristian Casablanca, y le hablo de esa forma para que me entienda, se le iban a poner esos tipos de sanciones y esos tipos de penas que se le pusieron a Cristian Casablanca, y los cuales Cristian Casablanca cumplió de acuerdo a como dice la ley. Ahora bien, con eso que hizo la Fiscalía, se le está mandando un mensaje a los desaprensivos que están desafiando las autoridades. Si eso fue a Cristian Casablanca, que es una figura pública, que puede pagar 25,000 pesos hasta donde yo sepa, imagínese a usted que no puede pagar ni 1,000 pesos de sanción. Imagínese usted que no tiene relaciones como quizá la tiene Cristian Casablanca. Esos mensajes
mal mensaje que envía Cristian Casablanca, tirando televisor para abajo. No podemos copiar, juventud, no copie esos mal mensajes de Cristian Casablanca, porque se le va a aplicar la ley. Y se va a hacer un ejemplo, así como se hizo con Cristian Casablanca, que entiendo yo que debió ser más fuerte. Amén, lo entiendo. Pero la ley es la ley. Pero otro que intente hacer eso, no piensa que le va a pasar como Cristian Casablanca. La ley, las autoridades van a venir más duro y más fuerte con eso. Así que no vuelvan a copiar o no copien eso que hizo Cristian Casablanca. Aunque el martes pasado él hizo prácticamente lo mismo, lo único que en esta ocasión lo hizo inteligentemente, porque es un señor inteligente, no podemos negarle su inteligencia, aunque la utilice para lo que a él le convenga, esos son sus problemas. Él volvió y hizo lo mismo, pero ahora fue en su casa, rompió un televisor con un caldero que cogió en su casa. Eso no tiene ningún ilícito penal, eso no tiene ningún problema de sanción, porque fue en su casa y su televisor es de él. Ahora esperemos también que, como él está reclamando, Luis Abinader lo escuche, que Luis Abinader tenga contemplación con los estudiantes, pero tenemos que exigir de manera pacífica. Todavía no ha llegado el momento que tenemos que coger las armas, que tenemos que violar las leyes. Ese momento no ha llegado y espero que nunca llegue. Ahora, si usted se entiende que usted se le está transgrediendo la ley, algún derecho, por ahí están los tribunales. ¿Qué mejor lugar para exigir que un tribunal? No existe un lugar mejor que un tribunal. Que usted entienda que los jueces se venden, son su problema, pero ahí están los tribunales, tenemos que agotar el debido proceso. Porque la violencia es el último recurso del incompetente. Y pasando al otro tema, es el siguiente. Miren, señores, esta pandemia ha llevado, o va a llevar, a que la sociedad de arriba abajo se examine después que pase todo esto, porque va a pasar. Dios no va a permitir que su pueblo, que la humanidad desaparezca por esta, vamos a llamarle enfermedad, aunque le dicen virus los especialistas. Miren, señores, hemos visto cómo un grupo de jóvenes y algunos adultos están desafiando la autoridad, están desafiando al presidente de la República, señores, violando el toque de queda. Y eso es un desacato a la autoridad. Cuando usted desacata el llamado de las autoridades, en este caso el toque de queda, no crea que no hay ilícito penal, claro que hay ilícito penal. Fácilmente usted, por desacato, se chupa de 10 a 20 años de cárcel, por si usted no lo sabía. Así, señores, actuemos con prudencia. Actuemos con prudencia, porque le pedimos a nuestras autoridades que cumplan con nuestros derechos, pero usted tiene que cumplir con sus deberes. Yo, en este tiempo, en estos 15 días, casi 20 que tenemos de aislamiento en nuestras casas, yo he llegado a la siguiente conclusión, y es que para mí el artículo que más se viola de la Constitución es el artículo 75, que habla de los deberes fundamentales. Porque yo veo mucho que quiere que el Estado o que los gobiernos, que el gobierno le cumpla con sus derechos, pero usted no cumple con sus deberes. Tú lo oyes exigiendo dinero de la AFP, pero usted no cotiza. ¿Cuándo usted ha cotizado? Si usted no cotiza, usted no puede recibir dinero de AFP. Si usted nunca ha trabajado ni público ni privado, usted no puede recibir un dinero, porque la ley 8701 habla bien claro. No esté exigiendo lo que usted no quiere. Ahora, empiece a cotizar, empiece a trabajar y empiece a cotizar, cumpla sus deberes de cotizar, para que el gobierno cumpla con su deber de, en el momento que dice la ley, devolverle su dinero que usted tiene acumulado por el tiempo cotizando.
No podemos abusar de las autoridades, pero tampoco podemos dejar que las autoridades abusen de nosotros. Después de que pase todo esto, tenemos que revisarnos. Tenemos que empezar a cumplir con nuestros deberes. Para nosotros exigir derechos, tenemos que cumplir con deberes, señores. Y esto no es cuestión de político, porque ahora todos lo quieren politizar. Esto es cuestión de realidades. Esto es cuestión de cumplir con los mandatos que mandan las leyes. Porque si usted no cumple con lo que dice la ley, usted no puede estar exigiendo. Yo sé que a muchos no les va a gustar este comentario, pero es la realidad. Muchos quieren que el gobierno le diga no pague casas, hermano. Pero una cosa es que a ti te den plazo para no pagar tu alquiler, y otra cosa es que usted tenga que pagarlo. Porque los plazos a usted, a mí, ni a nadie lo eximen de responsabilidades. Ahora, si los dueños de casa, de locales, dicen que no le pague, y eso son cuestiones de ellos. Ahora, si el gobierno le deposita la mensualidad que usted le toca pagarle al dueño de la casa, ya el dueño de la casa no tiene que cobrarle, pero el gobierno a ningún dueño de casa, a ningún dueño de local le ha depositado. Y le está hablando uno que alquila apartamentos y también vive alquilado. Que no es que yo me estoy parcializando por un lado ni por el otro, no, yo vivo las dos etapas. Las dos etapas yo vivo. Porque ahora mismo muchos inquilinos se agarran de ahí, del problema, para no pagar su casa. Pero muchos dueños de casa se agarran también del problema para abusar de los inquilinos. Tenemos que ser condescendientes, señores. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Hacer bien y no mirar a quién, pero tampoco podemos abusar. Y pasando al siguiente tema, es el tema electoral. Miren, desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Usted puede tener otra opinión. Yo entiendo que este problema del coronavirus, hasta ahora mismo que no se ha encontrado una cura, esperemos en Dios, Dios ilumine la ciencia de la salud, los científicos, lo que Dios entienda, para que encuentren cura a este virus que bastante daño está haciendo al planeta en todo el sentido de la palabra. Y es el siguiente. Señores, miren, las elecciones que son ahora en mayo, mi opinión es la siguiente. El 24 de abril de este mes hay que juramentar a las autoridades municipales, dígase regidores, directores, síndico, alcalde, que es lo mismo, síndico y alcalde. Hay que juramentarla, está bien, se juramenta. Eso, yo entiendo que eso se puede hacer, hasta por las mismas redes, no tienen que llenarse un ayuntamiento de gente, cuando vienen a salir toditos de ahí con el virus. Yo entiendo que las elecciones deberían aplazarse para junio y julio, si hay segunda vuelta. ¿Por qué, señores? Porque si seguimos con el can de las elecciones, me excusan por poner el can, y mandamos al pueblo a votar, eso puede ser un foco grandísimo de contaminación, y la cura va a ser más fuerte que la enfermedad, o más grave. Está bien de que en ningún lado la Constitución habla de la suspensión en sí de las elecciones, ni la ley de régimen electoral, ley 1519, perdón, en su artículo 29, en ningún lado habla de suspender elecciones. Tampoco la Constitución lo establece. Pero yo entiendo, desde un punto de vista objetivo, yo entiendo que la Junta Central Electoral, poniéndose en acuerdo con los partidos políticos, tienen la potestad de suspender las elecciones. Hablo de suspensión si de aquí al día de las elecciones este problema no se ha solucionado, porque no veo que haya solución. Porque repito, mandar a la población a votar, eso puede ser un problema grande, puede desatar un problema grande.
puede pasar eso. Yo entiendo que las elecciones tienen que suspenderlas, entiendo yo, no estoy mandando a que lo hagan porque no soy ninguna autoridad autorizada, valga la redundancia, a hacer eso. Simple y llanamente estoy dando una opinión. Entiendo que las elecciones deberían suspenderse. Los partidos se ponen de acuerdo con la Junta, suspendieron las elecciones. Así como se hizo, lamentablemente, en febrero pasado, suspenderla. Se suspendió porque hubo un problema a nivel digital, o lo que ellos entiendan que hubo ahí, el que causó el problema, si alguien lo causó. Yo entiendo que esto es un problema mayor, el del coronavirus. Estamos hablando de la vida y de la salud del ser humano. Y entiendo yo que el derecho a elegir, y a ser elegido, si vamos a una ponderación justa, ese derecho de elegir y ser elegido no está por encima. Si vamos a una ponderación, estoy hablando a nivel de ponderar, no está por encima del derecho a la salud y el derecho a la vida. Y si mandan a un pueblo a votar, el derecho a la salud y el derecho a la vida están en riesgo por querer darle importancia al derecho a elegir y ser elegido, que se puede aplazar. Yo entiendo que tienen que ponerse de acuerdo la Junta y los partidos políticos y dejar eso para junio. Si en junio lamentablemente sigue el problema, lo dejamos para julio. Si llega agosto y sigue el problema, hacemos lo que dice el artículo 129 de la Constitución: sucesión presidencial. Nada, se va Danilo y viene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien pasa a ser en ese momento el presidente de la República. Si en 15 días, como establece la Constitución, sigue el problema, sigue el mismo presidente de la Suprema. Cuando pase el problema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, solicita las elecciones dentro de los 15 días. Y ahí vamos a las elecciones. Y el pueblo elige el que él entienda, el que ellos entiendan que puede dirigir los destinos de esta nación. Ahora bien, desde mi punto de vista, ese soy yo, Ramón Emilio Valera Reyes. Yo entiendo que ahora mismo, como está este país, como está el planeta, se necesita, y no estoy hablando del anticristo para que nadie me venga a hablar de anticristo, estoy hablando de aquí del país. En el país, entiendan, no me hablen de anticristo, pero entiendo que en el país se necesita un hombre o una mujer, en este caso hombre. ¿Por qué digo hombre? Para que no me vayan a fusilar las feministas radicales. Digo hombre porque los que están aspirando a la presidencia de la República son hombres, aunque sus vices son mujeres. Aunque me gustaría ver una mujer algún día presidente de la República, yo votaría por esa mujer. Entiendo, volviendo al tema, que se necesita un hombre con capacidad nacional e internacional. No podemos tener un gallo loco de presidente. No podemos tener una persona que no tenga la capacidad, la experiencia para dirigir los destinos de esta nación. ¿Por quién yo voy a votar? El voto es secreto. Pero en estos días que faltan para las elecciones presidenciales y congresionales, señores, tenemos que poner gente con capacidad y con cerebro a dirigir los destinos de la nación dominicana. Dios nos continúe bendiciendo y mandando su sangre, la de Cristo, y la misericordia. Y seguimos RD.